¿Sabe por qué? Son las 9:42. Está la carrera presidencial desatada. Ayer conversamos con la ganadora de las primarias oficialistas. Y hoy día una de las candidatas que está al frente, Evelyn Matei, está con Karim Bute. Buenos días, Evelyn. Buenos días, Karim. Buen día, Evelyn. Buen día, Karim. Sí, ¿cómo están, muchachos? Buen día, ¿cómo está Evelyn? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Igualmente. Sí, mira, la interrumpimos porque Evelyn se va a reunir con un grupo de mujeres emprendedoras en este hermoso café aquí en Bellavista que nos recibe el Café de la Candelaria, y queremos hacer un poquito el análisis de lo que ocurrió el domingo con las primarias y de cómo se configura ahora la carrera presidencial. Lo primero que le quiero preguntar, Evelyn, es si le sorprendió el resultado, si se lo esperaba y cómo se vislumbra esta carrera presidencial con una candidata del Partido Comunista. Bueno, para mí, en realidad, el tema no cambia mucho. Lo que yo me estoy tratando de concentrar es en cómo vamos a solucionar los dos grandes dolores que tiene Chile, que es básicamente una delincuencia que está desatada, que tiene a todo el mundo realmente cambiando su forma de vivir la vida, de salir, etcétera. Entonces, hay un tema, ¿no es cierto?, de la delincuencia que yo creo que es importantísimo y que este gobierno no ha sido capaz de solucionarlo. Y el otro tema, obviamente, es el dolor de toda la familia. Yo he estado mucho con mujeres, con hombres también. He estado en Puente Alto, en Huechuraba, en Independencia, en Los Prados, en Pedro Aguirre Cerda. Y lo que me cuentan todos es que de verdad no llegan a fin de mes. Y hoy día hemos sabido cuáles son las cifras de desempleo. Las cifras de desempleo son muy altas, pero sobre todo para las mujeres ya son más de 10%. Sí. Para los jóvenes, terrible. Pero lo peor de todo además que uno de cada 4 empleos en realidad no es un empleo, no es con contrato, no es con derecho a vacaciones, no es con que si me enfermo me dan licencia médica, sino que son empleos precarios. Ahora, respecto, yo sé que eso es su gran preocupación, sí, pero la quiero llevar un poquito al resultado de las primarias, antes de que hablemos de esos temas de fondo. ¿Les sorprendió el resultado aplastante de Janet Jara, casi doblando, superando por el doble a Carolina Toá, por ejemplo? ¿Qué le parece competir con una candidata del Partido Comunista? Bueno, la verdad es que competir con una candidata del Partido Comunista yo creo que hace las cosas más fácil, porque es bien complejo cuando hay una candidata que no reconoce que hay terrorismo en el sur, que no reconoce que hay problemas muy, muy graves, ¿no es cierto?, en Venezuela, Nicaragua, etcétera, en Cuba. Pero finalmente acá yo siento que más allá de qué lados son, los chilenos lo que están buscando son soluciones concretas a sus problemas. Y creo que hoy día ya esa diferencia entre derecha, izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, la verdad es que los chilenos están desesperados con los problemas que les toca vivir, las mamás que no se atreven a dejar a sus hijos solos por temor a que caigan en la droga, que tienen miedo de que salgan después de las 6, después de las 7 de la tarde, los cabros, los chiquillos jóvenes que no pueden ya hacer carrete. O sea, imagínate lo que es para la gente joven. Nosotros cuando éramos chicos y jóvenes salíamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Eso hoy día ya no se puede. Y eso es parte de crecer, eso es parte de ser joven, eso es parte de gozar la vida. Entonces, yo creo que en realidad, más que estar centrándonos en si es de este partido o de este otro partido, es cómo vamos a devolverle la tranquilidad y la seguridad a los chilenos. La tranquilidad de llegar a fin de mes y la seguridad de poder andar por las calles. Pero de todas maneras, usted siente que se le hace un poquito más fácil la carrera. José, le quiere hacer una pregunta. Sí. Sí, hola Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, yo voy a ir a lo latero. Hola, ¿cómo estás, José Antonio? Bien, ¿qué es lo latero? Pues hay que ver lo latero, pero es la estadística y los estudios y las encuestas que yo sé que no son definitivas, pero son las herramientas que existen. Y el comportamiento de su candidatura, la verdad que en las últimas 3 o 4 semanas ha sido bien deficiente. Yo no sé qué lectura hace usted al interior con su equipo de que los números no la acompañen por 3 o 4 semanas consecutivas, que esté hoy día empatada con Parisi. A ver, perdón, lo primero es que hay encuestas para todas las cosas. Ya. Y hay encuestas que a la gente le preguntan ¿a quién le gustaría que fuera candidato? Ya, más espontáneo. Y ese es un tema de recordación.
Obviamente que yo no voy a estar recordada, así que he estado 2 semanas con gripe terrible en cama y no he podido hacer campaña, ¿no? Pero cuando uno le pregunta por quién votaría, dado estos nombres, yo estoy en empate técnico con José Antonio. Ya. O sea, usted Entonces, tiene una mirada... también tiene una mirada... desdramaticemos. Ok, eso es lo que quería preguntarle. Hay encuestas para todo, hay encuestas mejores, encuestas peores, etcétera, y al final la única encuesta que vale es la No, de entiendo, noviembre. entiendo. Pero espere, ¿Cree la perdón. posibilidad de una segunda vuelta con José Antonio Kast? Espérate. Sí. ¿Tú? Ya. Mira, a mí lo que me pasa es que yo no hago mucho política ficción. No me enfoco mucho en qué es lo que se está, qué es lo que se especula, en fin. A mí lo único que me interesa es poder llegar con mi mensaje de que los chilenos lo están pasando mal. Yo creo que además el hecho de que fuera muy poca gente a votar este domingo tiene mucho que ver con que los chilenos no le están creyendo nada a nadie, a ningún político, y eso nos tenemos que hacer cargo. Y por lo tanto, de cómo transmitir que efectivamente nosotros, por ejemplo, cuando yo fui alcaldesa, me pude preocupar de la seguridad ciudadana y pudimos armar muy buenos equipos y logramos la mejor seguridad ciudadana de sí. Chile en Providencia. Y por otro lado, cuando fui ministra, también fui capaz de crear mucho Entiendo. empleo. Y Respecto- también protegía a las mujeres. Respecto al comportamiento estadístico de la campaña, para que quede claro, ustedes al interior del comando Sí. visualizan que hay un tema de diseño de las encuestas y no les preocupa, desde esa óptica creen que tiene que ver más con el instrumento que con algún tipo de desgaste mismo de la candidatura. Estoy siendo así bien preciso en las preguntas. No, yo creo que he cometido errores, José Antonio. Ya. Seamos claros. ¿Cuáles? Yo he cometido errores y yo creo que eso es súper... Sí, bueno. Da lo mismo. La gente lo sabe, pero me pasa, ¿no es cierto? Es que falta mucho tiempo. Ya. Y yo creo que también la gente entiende, o sea, yo por ejemplo cuando salgo en la calle, se me acerca mucha gente y me dice, mire, la verdad es que confiamos en usted. Y yo creo que confían básicamente porque yo soy una persona que de repente dice cosas que no debiera. Soy un poco así. Es bueno reconocer los errores, Evelyn. ¿Dónde cree usted que se ha equivocado? No, me he equivocado 1000 veces, me voy a seguir equivocando, pero... ¿El tono confrontacional, tal vez? No. Yo creo que más bien son expresiones que además a veces se sacan de contexto. Por ejemplo, ayer, yo estaba hablando de la píldora anticonceptiva. De eso estábamos hablando. Entonces dije que Kaiser era más respetuoso. Y no es que Kaiser sea más respetuoso, porque tiene muchas cosas que ha dicho que son inaceptables desde el punto de vista de la mujer. Pero yo me estaba refiriendo nomás a la píldora anticonceptiva, en el sentido que yo decía que él era más liberal. Él no le prohibiría a su mujer usarla. De eso estaba hablando. Entonces de repente digo cosas que no están bien dichas, que no están redonditas, que se pueden sacar de contexto. Ayer se sacaron de contexto y me da pena, pero yo creo que es súper importante también reconocer que yo hay veces que no soy lo más cuidadosa en cómo diga las cosas. Diplomática. Pero en fin, pero lo que sí la gente reconoce es que digo lo que pienso. Eso sí. Digo lo que pienso. Karen Y eso- está en el y estudio y le eso, quiere hacer a una lo mejor pregunta. Para muchos puede ser Encantada. también un atributo Valor, de Evelyn. claro. Sí, claro. No, quería justamente apuntar a eso mismo, porque bueno, tenemos por un lado esta derecha que llega dividida, ¿no es cierto?, con varios candidatos a la elección, frente a una candidata oficialista que representa ahí, ¿no es cierto?, al oficialismo. Usted mencionó el tema del desempleo femenino, que ya alcanza los 2 dígitos, va a enfrentar a una ex ministra del Trabajo también, que puede ser ahí una oportunidad de buscar respuestas. Y me quiero detener en el tema de las mujeres, a propósito de esa cifra de desempleo. Y de lo que usted mencionaba, ¿no? Ahí me quitó un poco ahí la pregunta, ¿no es cierto?, que yo tenía, pero es bueno explicar qué pasó con eso, porque cuando uno dice Kaiser aparece como más respetuoso con las mujeres, justamente apuntando, bueno, al tema ahí de género. No se entendió bien lo que quiso decir. ¿Qué pasó con esas declaraciones? Karen, lo que pasa es que yo estaba solamente hablando de la píldora anticonceptiva. De eso estábamos hablando en el programa. Entonces cuando estábamos hablando, por ejemplo, de que es increíble que hoy día te pidan receta médica para la píldora anticonceptiva. Para mí, en los últimos 2000 años,
han pasado dos cosas importantes para las mujeres, y las dos pasaron en los últimos 100 años, que es básicamente el derecho a voto, que las mujeres podemos razonar y podemos decidir, y lo otro fue la píldora, porque ahora nosotros La podemos decidir si queremos un hijo o no, ¿no es cierto? Entonces, para mí eso es un tema súper central, y de eso estábamos hablando. Entonces, en ese contexto, yo dije que yo sentía, digamos, que Kaiser era más liberal, dije respetuoso, liberal, en el sentido de que no le prohibiría a su mujer usar la píldora, ¿no? Así que era una cosa que desgraciadamente se entendió mal, porque obviamente que Kaiser tiene algunas expresiones respecto de mujeres que son totalmente inaceptables, y lo he dicho 1000 veces. Entonces, de repente, claro, yo debiera haber dicho, en materia de la píldora de anticoncepción, creo que es más liberal. Y bueno, y una vez cuando está en un programa, no dice todas las palabras y te sacan una parte de las palabras y te critican. Y está bien, me están criticando por todo lo que digo y por todo lo que hago de un lado y del otro. Y eso la verdad es que señala al final de que me temen de ambos extremos. Sí. Y yo creo que al final lo único que a mí me importa es que las mujeres entiendan que las voy a proteger. Que yo veo que las mujeres, el sueño que habíamos tenido hace 15, 20 años atrás, se ha desmoronado. Las mujeres hace 15, 20 años atrás, bueno, llegó una primera presidenta mujer, llegamos al Banco Central, llegamos a la Corte Suprema. Parecía que las mujeres finalmente estábamos llegando. Y hoy día, el tema de la violencia intrafamiliar fue terrible durante la pandemia. Pero ahora, además, como muchas mujeres no encuentran empleo, tampoco se pueden independizar. Y hay veces que están sufriendo el maltrato porque no se pueden independizar porque no tienen pega. Y vemos además muchas mujeres que tienen niños, por ejemplo, con neurodiversidad, neurodivergencia, TEA, no pueden salir de la casa, no saben cómo enfrentar eso, nadie las ayuda. Y vemos a las mujeres además que tienen temor. Yo me he juntado con mujeres, por ejemplo, en Puente Alto, y me decían que se juntaban de a 5 o 6 en la villa para salir todas juntas al paradero a tomar la micro. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, la verdad es que por eso que yo me he centrado tanto en el tema, ¿no es cierto?, de las mujeres, porque creo que lo están pasando súper mal. El tema de la salud mental, el tema de la salud mental de las mujeres está terrible, también de los jóvenes, porque no encuentran trabajo. Entonces, lo que yo quiero es poder transmitir cómo nos vamos a hacer cargo de eso. Porque yo me he hecho cargo de esas cosas cuando fui alcaldesa, cuando fui ministra. Cuando fui ministra tuvimos una muy alta tasa de empleo de las mujeres. Pero además bajamos... ustedes se acuerdan que, por ejemplo, las mujeres trabajadoras de casa particular tenían una jornada terrible, 72 horas a la semana, mientras todos los otros trabajadores tenían 45, lo bajamos. Hicimos el postnatal de 6 meses, o sea, yo tengo una trayectoria de preocuparme de los derechos de las mujeres, del empleo, de la seguridad, y eso es lo que estoy tratando de transmitir en esta campaña. Evelyn, Mauricio Morales está en el estudio, también quiere hacerle una consulta. Mauricio. Hola Evelyn, ¿cómo te va? Dos cosas. La primera es que la campaña, al parecer, con esta entrevista que estás dando ahora, se ordenó de inmediato. ¿En qué sentido? En el sentido de que sugeriste 3 ejes. Los anoté: seguridad, empleo, crecimiento. Eso en términos de programa. Y adicionalmente apuntaste a 2 grupos que son claves para definir la próxima elección: mujeres y jóvenes. Desde esa perspectiva ya se nota un orden en la campaña, cuestión que siempre es positiva para cualquier candidato. Y me imagino que apuntar a mujeres y a que no jóvenes... había estado mucho, ¿no es cierto, No había Mauricio? estado mucho, claro. Y a mujeres y jóvenes tiene mucho sentido, ¿sabes por qué? Me castigo. ¿Cierto? Porque en mujeres precisamente es el punto débil de Kast y jóvenes es el punto fuerte de Kast. ¿A qué te quiero llevar con esto? Al siguiente punto. Vas a tener que competir y encarar a José Antonio Kast en una especie de semifinal
Con esto no estoy diciendo que sea una guerra, simplemente definir los temas que te distinguen de esos candidatos que hoy día comparten, al parecer, el mismo grupo ideológico al que tú perteneces. Entonces, te quiero preguntar derechamente, en materia de seguridad, empleo y crecimiento, ¿cuáles son las diferencias concretas que hay entre tu propuesta y la propuesta de Kast, de Kaiser o incluso de Parisi? Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque hay 4 ofertas de derecha y la idea es precisamente distinguir esas ofertas programáticas con el fin de que los electores tengan claridad al momento de ir a votar, porque de lo contrario, el candidato de derecha que gane va a ser el que dice mano dura, el que dice pongamos una zanja en la frontera, que son atajos informacionales, son cortocircuitos, pero que a la gente le pueden hacer sentido. Entonces yo me gustaría conocer, en términos más serios, las propuestas que tú tienes, que ya las has planteado, pero las diferencias que hay con las otras candidaturas. Muchas gracias, Mauricio. En primer lugar, nosotros creemos que, yo creo firmemente, y lo he estudiado mucho, que si tú no controlas las cárceles, el crimen organizado te come. Así que efectivamente en materia de cárceles vamos a construir 32.000 nuevos puestos en las cárceles, pero sobre todo 2 cárceles de altísima seguridad, donde estén totalmente aislados los capos, digamos, de la mafia. Porque eso no pueden ver a nadie, no pueden amedrentar a nadie, ni a los gendarmes, ni a otros presos, etc. Así que el tema de las cárceles es súper importante. Pero también lo que nosotros hemos planteado es que vamos a comprar para Chile lo que ha funcionado en el país más seguro del mundo, que es Singapur. Y que es básicamente y que es lo que hicimos un poco en Providencia. En Providencia, si ustedes recuerdan, llenamos de cámaras. Y eso nos permitió bajar muy fuertemente los índices, a pesar de que en Providencia vienen 2, 3 millones de personas todos los días. O sea, es una comuna en que realmente la posibilidad de que existan crímenes y delitos es muy grande por la cantidad de gente que anda, ¿no es cierto? Entonces, ese tema de cámaras, son 140.000 cámaras para todo Chile. Y eso es algo que existe la tecnología. ¿Y por qué es importante? Porque a las cámaras tú no las puedes corromper, no les puedes pagar para que no mire. Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto ya miembros de Carabineros, miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, miembros de aduana, hemos visto fiscales que están de alguna manera metidos con los narcos. Entonces las cámaras no, con la inteligencia artificial te suena la alarma, aunque la persona se quiere hacer un poco el leso porque lo están amenazando o porque le están pagando para hacerse el leso. Lo segundo, en materia de crecimiento, bueno, la verdad es que la diferencia grande es que tengo grandes equipos. Son equipos que ya han demostrado que han hecho crecer en nuestro país, que logramos crear 1 millón de empleos cuando yo fui ministra, que vamos a lograr, ¿no es cierto?, bajar los impuestos para que podamos crecer. Vamos a lograr también esto de los permisos. Hay mucha dinero que está ahí listo para ser invertido, pero que los permisos lo tienen totalmente atrapado. Así que yo te diría que la gran diferencia en materia económica es que yo soy economista, que lo he hecho antes y además tengo grandes equipos. Y en materia de mujer, bueno, ahí la diferencia es enorme, porque soy mujer, porque me ha tocado sufrir muchas veces el que te traten distinto por ser mujer. El que muchas veces, ¿no es cierto?, los ascensos, los mejores sueldos, las mejores oportunidades son para los hombres. Las mujeres ahí tenemos un dolor muy grande de toda la vida, ¿no? Y por lo tanto ahí hay también una diferencia que es clave. Y en materia de juventud, de jóvenes, bueno, la verdad es que para mí el tema del cambio, del calentamiento global, es un tema súper importante. Eso es algo que a los jóvenes realmente los conmueve, porque tienen miedo de cómo va a ser el mundo en 30, 50 años más, que ellos van a estar vivos, yo ya no. Y por eso que nos preocupamos mucho en Providencia del tema de los árboles, del cuidado del agua, del cuidado del medio ambiente, etcétera. Y eso yo creo que es algo que a los jóvenes les conmueve mucho. Así que yo creo que sí, hay temas que somos parecidos, pero no tanto. Y mascotas.
obviamente, la mascota que para Evelyn, mí son tan, sí. tan importantes. Pues, colgándome un poquito de lo mismo que plantea Mauricio respecto de la gran cantidad de candidatos de derecha, Janet Jara habla de la extrema derecha, ¿no es cierto?, que tienen al frente. ¿Qué le parece? Porque ellos también lo dijo en su discurso. De alguna manera, nosotros sí fuimos capaces de ponernos de acuerdo, de hacer una primaria. Y criticó que la derecha no lo haya conseguido, no lo haya logrado. ¿No hubiese sido tal vez esa una buena instancia para ver cuáles son las diferencias de los candidatos y que continúe de aquí en adelante solo uno, que es un poquito lo que planteaba Mauricio? Bueno, yo lo pedí muchas veces, ¿no? Quisiéramos una primaria, yo estaba dispuesta a hacer una primaria amplia, grande. Eso desgraciadamente no sucedió, pero la primera vuelta también es una forma, ¿no es cierto?, de poder exponer cuáles son aquello en lo que uno cree. Y lo que sí me pasa, y yo creo que tú lo dijiste, es el tema de la capacidad de llegar a acuerdos. Porque eso fue lo que mostró de alguna manera a la izquierda, la unidad, ¿no? Pero yo una también... imagen sobre un escenario con todos los candidatos unidos. Estamos hablando nomás de unidad en términos electorales o de acuerdo en términos electorales. Y yo quiero llegar a una posibilidad de llegar a acuerdo en cosas más amplias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros necesitamos mejorar las pensiones de las personas y mejorar las pensiones de las mujeres, yo sí creo en los acuerdos. Ahora, por Yo ejemplo, creo en los acuerdos y en ese sentido tenemos... hablaba de un sueldo vital de 750.000 pesos. ¿Qué le parece esa propuesta? ¿Lo ve posible? ¿Lo ve factible? Bueno, a mí me gustaría que fuera 1 millón, ¿no? El tema es que el sueldo lo reciben solamente aquellas personas que tienen empleo. Y hoy día, con esta tasa de desempleo, podemos fijar un sueldo vital de 700, de 1 millón, de lo que quiera, pero sí que no hay trabajo que sacamos, ¿no? Así que... Karen Dogenbailer quiere hacerle una pregunta. Ya, bueno, estamos aquí con José, estamos aquí con Mauricio Morales, entre los tres ahí viendo quién puede hacer la pregunta. No, yo quiero preguntarle porque son varios temas, a ver si aprovechamos este tiempo, ¿no es cierto?, para ir sacarla al pizarrón con varios puntos. Por ejemplo, el tema de las contribuciones a la primera vivienda. Entiendo que también, bueno, para muchas familias puede tratarse también de algo importante. Si llega a ser presidenta, ¿sería una de sus primeras medidas? Mira, Karen, hay varios temas ahí en el tema de las contribuciones. Primero, que han subido de una manera inexplicable. De verdad, inexplicable. Lo que hemos sabido, y por eso que tenemos que esperar bien qué es lo que va a hacer el Servicio de Impuestos Internos. Yo tengo la impresión que en este momento tienen que congelarse, porque el aumento ha sido explosivo. Lo segundo es que de cada 100 personas, de cada 100 chilenos, solamente 25 lo pagan, las contribuciones. Los otros 75 no pagan contribuciones. Y que además ese dinero es súper, súper importante para comunas como La Pintana, como Los Espejos, como Pedro Aguirre Cerda, para comunas pobres. Entonces no es tan fácil, es mucho dinero que se paga ahí, y que si se lo quitamos a los municipios más pobres, vamos a dejar en una mayor pobreza todavía a gente que de verdad necesita mejor luminosidad en su calle, que necesita... No lo eliminaría, no sería una medida. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que hay que enfocarlo, hay que reducirlo, sobre todo para los adultos mayores, porque los adultos mayores... ¿Pero para ese grupo etario sí los eliminaría? Nosotros ahí podemos eliminarlo, disminuirlo, hay muchas fórmulas, pero también tengamos cuidado, porque la señora Juanita, donde vive, en Cerrillo o en Macul, etcétera, de verdad esa plata la necesita. La necesita porque es lo que te permite mantener el municipio andando. Sí, lo que pasa es que en Chile tenemos demasiadas diferencias entre los municipios que más plata tienen y los que menos plata tienen. Y bueno, yo trabajaba en Pedro Aguirre Cerda, ando todo el tiempo ahí y uno se da cuenta de todas las necesidades que hay. O sea, yo veo, por ejemplo, las plazas y los parques que nosotros logramos construir en Providencia, y pucha que me gustaría
que la placita que estaba al frente del colegio donde yo hacía clase en Pedro Aguirre Cerda pudiera ser igual de lindo y que tuviera árboles y que tuviera juegos para niños y donde las mamás se junten y donde los niños puedan jugar tranquilos. Entonces, en ese 75% que usted plantea que no paga, hay muchos tal vez que sí podrían pagar. Entonces habría que tal vez reestudiar quiénes son los que sí y los que no, ¿no? Hay mucha gente que de verdad no puede pagar. Yo diría que de ese 75% nadie puede pagar. Si la mayoría de ese 75% que no paga contribuciones, perdón, no llega a fin de mes. Si no logra llegar a fin de mes, les ha subido la cuenta de la luz, les ha subido, los sueldos le han bajado, básicamente, porque todo lo demás ha subido muy fuertemente, o sea, las contribuciones. Usted apostaría a congelar, básicamente. Yo apostaría a congelar y a dejar, a rebajarle sustancialmente, sobre todo a los adultos mayores, que esos son los que lejos lo están pasando peor, porque le ha subido mucho la contribución, pero la pensión no. Entonces no llegan a fin de mes. Sí, bueno, a ver, yo entiendo que hay un hambre por conversar de propuestas que me parece muy sano y muy bueno, pero vamos a tener muchos meses para ir desagregando y afinando, digamos, cada uno de los giros que va a tener el programa de gobierno, tanto de Evelyn como de José Antonio, como de Janet, como de Franco. Pero yo creo que la elección del fin de semana despeja un poco las cosas, como decía Mauricio, y yo las diferencias entre Janet Jara y Evelyn Matei las podría, digamos, decir de memoria, es como de manual. Pero la derecha está en una suerte como de peligro de empaste. Yo, la verdad, y yo creo que a la audiencia le pasa un poco, que yo no sé bien las diferencias entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Yo creo que el peligro de que se empasten, hasta no tener, por ejemplo, los programas de gobierno, digamos, es bien grande. ¿Qué es la diferencia usted de José Antonio Kast? ¿Por qué uno debería votar por Evelyn Matei en primera vuelta y no por el señor republicano? Súper simple la pregunta. Varias razones. Primero, porque tengo mucha experiencia. Yo he hecho las cosas. No son programas que uno suba en redes sociales, son cosas que yo he hecho. Fui la primera persona en Chile que dije que detrás del comercio ambulante, por ejemplo, había mafia. Casi me mataron. Las críticas, que cómo, que el pobre señor que está con el pañito, bueno, se demostró que había mafia detrás. Tengo experiencia en haber sido ministra, en haber sido alcaldesa, en haber abordado la seguridad ciudadana de una manera práctica, concreta, bien Pero usted dice hecha. que José Antonio Kast es un novato. Así que esa es una... ¿Haciendo su práctica? No, pero en el fondo, a ver, nunca ha tenido un cargo ejecutivo, ¿no es cierto? Y yo decir novato es como feo, pero yo la verdad es que tengo una experiencia que él no tiene, tanto como ministra y como alcaldesa y también dirigiendo equipos muy grandes. Lo segundo es que para mí el tema de las mujeres es muy importante y lo ha sido toda mi vida, no es de ahora. Y básicamente porque me ha tocado ver cómo a las mujeres en realidad todo nos es muchísimo más difícil. Pero muy difícil. ¿Y usted le hace pensar que una candidatura, perdón, a los hijos adelante? Evelyn, dame un segundo para ir teniendo un ping-pong. ¿Y usted considera que la candidatura de Kast desprecia la necesidad femenina? No la menciona, no la pone en un eje central. Yo nunca, por ejemplo, eliminaría el Ministerio de la Mujer. Nunca. Pero sí creo que el Ministerio de la Mujer tiene que ser mucho más práctico. Tiene que estar enfocado en cómo le damos a las mujeres, por ejemplo, la posibilidad... Evelyn, se lo digo, perdón que haga este juego que puede ser un poquito, quizás desde el punto de vista público un poco... Yo lo agradezco. No, está bien, no lo digo por la opinión pública. Yané me está metiendo el dedo en la llaga y tal, pero es que uno en política tiene que fijar posición. O sea, me parece súper sano que usted diga, mire, yo, esto es lo que yo ofrezco, esto es lo que ofrece él, estos son los puntos de él que a mí no me parecen buenos, estos son mis puntos que me parecen fuertes. Siga, por favor. Ya, perfecto. Entonces, uno es la experiencia, dos, que soy economista. O sea, yo de verdad sé hacer... Cuando llegué a la municipalidad, por ejemplo, había una deuda gigantesca. Y yo corté gasto y la verdad es que eso, en vez de gastárselo en cosas que a la gente no le importan,
lo invertí. Hicimos, por ejemplo, luminaria, hicimos la mejor seguridad ciudadana municipal de todo Chile, hicimos parques, hicimos plaza, hicimos cultura en las calles. Pero eso básicamente porque soy súper estricta en los gastos, no permito que ni un peso se malgaste, porque tengo esa cosa de economista. Claro. Él es abogado, yo soy economista. Entonces, yo sé hacer crecer a Chile, sé cortar los gastos superfluos. Lo he hecho tanto en el Ministerio del Trabajo Evelyn, como alcaldesa. Ahí ya... En la, sí. en la mirada histórica de la dictadura del general Pinochet, ¿cree que tienen alguna diferencia? ¿Cree que eso podría marcar para cierto sector del electorado un punto distinto entre usted y él? No sé si una evolución suya o una persistencia de él, no tengo idea. ¿O no? ¿Usted cree que eso no es relevante a esta altura? Yo puedo solamente hablar de mí. A ver. Yo vengo de una familia en que mi padre era uno de los miembros de la Junta. Pero mi padre tuvo dos temas que yo creo que son muy importantes. Primero, recorrió todas las bases de la Fuerza Aérea, desde Arica a Punta Arenas, y les dijo que si que alguien violaba derechos humanos, él los iba a denunciar ante la justicia. Y entonces, cuando él fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea, no hay un solo problema de derechos humanos violados por alguien de la Fuerza Aérea. Ni uno solo. Y de eso para mí es algo que yo recibí en mi casa, ¿Ya? el respeto por todas las personas. Y por eso que de verdad para mí eso es muy, muy, Ya, y en muy esa línea, importante. perdón, y en esa línea... nunca he tenido ninguna doblez en eso. Y en esa línea, ¿usted cree que Y, José perdón, y Antonio lo Kast- segundo José es que Antonio mi Kast- padre también Plebiscito. reconoció el no. No, lo entiendo, sí, no. Ahora, Mi padre reconoció el triunfo mire, del no. del general Matei uno conoce, yo al menos No, conozco es muy que yo bien no su- puedo hablar por él porque no lo he escuchado. Yo conozco muy bien su biografía y todo lo que usted dice es verdad, pero uno está votando por usted, no por él. Y uno asume que estamos hablando de miradas históricas, Sí. porque ninguno de los dos, ni usted ni José Antonio, fueron miembros de la Junta de Gobierno. Entonces pasarle una cuenta desde esa óptica me parecería inoportuno. Usted no dice que respecto de la reivindicación que él hace de lo que llama gobierno militar o pronunciamiento militar, no tengo idea. ¿Usted cree que ese tipo de simbología lingüística no tiene importancia o es una señal también? Se lo pregunto. Mira, es que yo no puedo hablar por él. Ya. Yo solamente puedo hablar por mí. Perdóname, pero No, está a lo bien. mejor Usted yo no me contesta lo que atrevería usted quiere. a decir cuál es su oposición porque no la conozco No la conoce. a fondo, ¿no? Lo que sí, claro, pero lo que sí para mí, y lo que sí hay una diferencia en el sentido, por ejemplo, de que yo sí creo muy fuertemente en el diálogo. Ya. Creo muy fuertemente que los mejores años para Chile fueron los años en que había capacidad, algunos le llamaron después cocina, algunos lo llamaron de que fueron 30 años. No, yo realmente creo Me que parece fueron que, los Evelyn, mejores años entiendo. de Chile y creo que debemos volver a eso. Y yo lo comparto, y yo lo comparto. Dame un ¿Y por segundo. qué es importante para mí eso? Sí, dame un segundo. Es que yo lo comparto lo que usted dice, estoy de acuerdo con usted en ese punto. Pero cuando usted habla de usted, también tácitamente dice algo de quien está al frente, obviamente. Cuando uno dice algo de uno, si yo hablo de mí, estoy diciendo algo de la Karen, estoy haciendo un símil. Exacto. Claro. Entonces, usted dice que José Antonio Kast no es un candidato que dé garantía al diálogo en Chile. Básicamente. O sea, usted es más garantía de diálogo que él, básicamente. Bueno. Sí, la respuesta es sí. Eso de todos modos. Ok, Pero eso lo vimos además en el segundo proceso constituyente. Ah, ¿por qué? A ver, ¿No es cierto? entremos ahí, digamos, para marcar posición ver, respecto a algo tan porque necesario aquí para hubo- la política como el diálogo. Claro. Claro. Es que es súper importante. Sí. Ellos a nosotros nos llaman a cada rato derechita cobarde. Porque po. llegamos a acuerdos. Claro. Y Traidora. yo no siento que seamos cobardes. O Yo traidora. siento, al contrario, que estamos buscando aquellas cosas que le hacen bien a Chile. Nosotros, por ejemplo, cuando creemos que un proyecto de ley es malo, votamos en contra. Cuando creemos que es más o menos, pero el fin último es importante, tratamos de mejorarlo. Y cuando es bueno, votamos a favor sin complejo. Entonces ahí yo creo que sí tenemos una diferencia muy grande. Yo, por ejemplo, en Providencia, la inmensa mayoría de las decisiones importantes se tomaban por la unanimidad en Providencia. Porque yo escuchaba y escuchaba y escuchaba. Quiero decir que había un comunista, había un republicano, habían 4 y 4, eran
Habían 4 de centro izquierda, 4 de centro derecha, un republicano y un comunista. Casi todo salía por la unanimidad. Está más cerca Porque de Jara yo que creo José en Antonio esa Caz, forma. usted, Evelyn Matei. Ayer hablábamos con la Janet Jara acá y también hablaba del diálogo. No. Entonces uno dice, no sé, mire, el planeta está tan raro, Karen. No, pero yo creo que va a ser una campaña, como bien Bueno, decías recién, Evelyn, pero eso- como decía José, muy polarizada. O sea, yo creo, Evelyn, que el tema, bueno, del pinochetismo va a estar presente en los debates presidenciales y que va a ser un tema ahí recurrente siempre. ¿Usted cree que se va a bajar alguien? No creo que nadie se baje. ¿Que llegan todos finalmente a la papeleta de su sector? Sí, yo creo que eso es lo que va a suceder. Uno puede preocupar, además yo no le leo la mente a nadie, ni las intenciones, ni nada, pero yo no veo mucha probabilidad de que alguien se baje. Evelyn. Al contrario, creo que se van a subir más. Ahora, sobre eso, o sea, Mauricio, Sí, dale. varios que están buscando firmas. A ver, voy a resumir un poco mi planteamiento, te voy a decir los puntos a favor que ha tenido tu entrevista hasta ahora, los desafíos y un consejo, ¿sí? Si me lo permites. Lo primero, los puntos a favor me parece que estás apuntando bien en términos de la solidaridad de género, es decir, que las mujeres, dado que tú eres la única candidata en el grupo de candidatos de derecha, es una cuestión que debiese demostrarse en las próximas encuestas, porque al frente tus candidatos que son más cercanos ideológicamente, uno quiso eliminar el Ministerio de la Mujer, otro cuestionó el derecho a voto de las mujeres, para las mujeres, y otro tuvo un problema con el pago de pensiones. Entonces ahí ya hay un eje que se puede explotar perfectamente y que corresponde a la solidaridad de género. ¿Cuál es el desafío? El desafío es en lo popular, porque en lo popular la disputa hoy día está fundamentalmente entre Kaz y Jara, pero tu argumento relativo a los jóvenes bien podría funcionar ahí. Lo tercero, ojo con la estrategia que está tomando José Antonio Kaz. Recuerda que en un principio era una estrategia de republicanos de demolición de Chile Vamos sobre la base de esta idea de derecha cobarde, y ahora Kaz dice que no quiere discutir, que no quiere pelear más. Entonces, mi duda es cómo tú lo vas a hacer para enfrentar a Kaz, para desafiar a Kaz, sin que eso implique una migración de representantes de tu candidatura hacia la candidatura de Kaz, tal como sucedió en la elección anterior con Sichel, porque acá hay que tener mucho cuidado. Si las encuestas muestran que Kaz sigue firme arriba y nos acercamos de esa manera a la próxima elección legislativa, muchos candidatos de tu sector se van a preferir sacar la foto con Kaz que contigo. Entonces llegó el momento y está el espacio todavía para salir a confrontarlo, a desafiarlo y a marcar los puntos Ahora, que decía José Antonio. cortito, pero yo no tengo idea quién vota. Yo sé que es una mirada analítica y periodística, pero yo no sé si la gente hoy día vota por el candidato que está al lado del diputado. O sea, demostró en la primaria del fin de semana que daba lo mismo Bodanovich, Ripamonti, no le lograron traspasar nada al señor Winter, nada. Los votos no se traspasan. Eso es un puntito No ahí se que- endosan como se Evelyn. piensa habitualmente. ¿Cómo va a desafiar a Kaz? Que es la pregunta. Pero de además, Mauricio. no, yo no voy a desafiar a nadie. Yo lo que quiero es encantar. Lo que quiero es que la gente entienda que de verdad me importa que puedan llegar a fin de mes tranquilo. Que de verdad me importa que Chile pueda volver a crecer, que pueda generar empleo, que mejoren las remuneraciones, que mejoren las condiciones de vida y que además sea hacerlo. Y lo otro es que de verdad me indigna que las personas no puedan salir a pasear sin temor a una bala. Evelyn. De verdad me indigna. Pero y eso mismo yo que lo usted he podido plantea, hacer. se lo escuchábamos ayer a Janet Jara, ¿no? Que está como al otro extremo de los colores políticos. Entonces, ¿cómo se marca una diferencia? Porque se habla mucho del voto emocional, de las cualidades personales de las personas. Los partidos ya no son tan relevantes. La gente hoy, hay un gran porcentaje de la población que está dispuesta a votar en una elección por alguien del Partido Comunista y en la misma elección por alguien de la extrema derecha. Entonces, también es complejo cómo se plantea el escenario de aquí en adelante. ¿Cómo lo Sí, ve? no, pero lo que yo veo, ¿no es cierto?, es que los chilenos tienen una mala opinión de este gobierno. Mala opinión. Yo creo que este gobierno no ha sido capaz de enfrentar ni el desempleo,
ni esto de que los precios siguen subiendo y subiendo y subiendo y que a la gente no le alcanza, y tampoco ha seguido enfrentar el tema de la delincuencia. ¿Y el tema Con mano firme. migratorio, Entonces, Evelyn? yo creo que en ese sentido ella va a ser vista como parte de este gobierno. ¿Perdón? El tema El tema migratorio. migratorio le está El preguntando. tema migratorio, no. Ahí nosotros tenemos que efectivamente sellar las fronteras. O sea, de verdad, ya no más. ¿Y cómo se Lo que sella? yo veo, y he estado conversando con muchas mujeres, es que están de verdad muy enojadas porque sienten que quieren poner a sus hijos, necesitan poner a sus hijos, por ejemplo, en una sala cuna, y los puestos son para los hijos de los migrantes. Y los chilenos se sienten postergados. Y se sienten postergados en salud, y se sienten postergados en educación, y se sienten... En concreto, ¿cómo se sella la frontera? Porque no es que básicamente se le no ponga dejarlo entrar, a pues. Gorex. No, pero Si ¿cuál es la política yo estuve en pública? Colchane. No, está bien, pero ¿cómo? Yo estuve- No, lo entiendo, pero dame un segundo. ¿Cuáles son las acciones concretas que desde el Ejecutivo se pueden tomar si es que usted llega a La Moneda para cerrar la frontera? ¿Qué es lo que se hace en concreto? Uno en el fondo primero no los deja entrar. Si estuve en Colchane y la gente sí entra, muestra su carnet o su algo y lo dejan pasar, y ahí están los vans que lo llevan a la ciudad. Si hoy día los dejan entrar en Arica, los dejan entrar en Colchane, los dejan ¿Pero eso es entrar por ¿Y eso una es lo que significa? negligencia No o por dejarlo una entrar. disposición legal un poquito ambigua o por falta de profesionalismo de quienes trabajan en frontera? O sea, porque no entiendo bien la lógica. Yo creo que hay ahí detrás. tenemos una diferencia. Yo creo que ahí hay una diferencia ideológica grande. Yo creo que la izquierda siempre dijo, sí, ahí sí que hay una diferencia ideológica. La izquierda siempre dijo que la migración era un derecho. Y nosotros creemos, en cambio, que la migración es algo que los propios países deciden. Ya, y en ese quién entra, sentido, en qué entonces, condiciones, cuándo y cómo. Ahí hay una diferencia fundamental. la visita del en paz descanse Piñera a Cúcuta fue un error. Lo que pasa es que se ha dicho mucho y se ha comprobado con las cifras que no es así, que la cifra que el llamado de Cúcuta era a que la gente viniera de Venezuela, y eso no es así. Ya. Las cifras demuestran que no tuvo ningún efecto Ninguna ese incidencia. llamado. Más bien lo que ha sucedido es que ha habido una actitud de que todos los que quieran pueden entrar, y lo que yo vi como alcaldesa de Providencia es que sí hay personas que vinieron a trabajar, y a ellos los queremos enormemente. Y los vimos actuando, médicos, enfermeras, kinesiólogos, etcétera, durante la pandemia, maravilloso. Pero también vi como alcaldesa de Providencia que había un grupo de venezolanos que habían venido a delinquir. Entraban un día y al día siguiente entraban un día a Chile y al día siguiente ya estaban actuando como motochorros. Y tenían una organización criminal donde había gente que era el que Claro, era dueño de había las motos, de los autos, de todas las cosas. Entonces, la verdad es que Evelyn, yo dame un creo que segundo. ahí hay que tener mucho, Yo entiendo. mucho, Cortito, mucho más mano sé que- Algo similar a sí. lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, hay 10.000 órdenes de expulsión al menos, ya dictadas. Pero haría A eso todo para afuera. Dame un haría segundo. redadas como se están haciendo en Estados Unidos. A ver, respecto a las personas que ya tienen orden de expulsión, redada y todo lo que sea necesario para sacarlo. Porque si tienen orden de expulsión es porque han cometido delitos y no los queremos en Chile. Así que lo que sea necesario para sacarlo. Mauricio Morales tiene una pregunta. Sí, cortito, Sí, es la que última. dale la Dale, última, pero la antes de última. cerrar esto, porque tengo que hacer esta pregunta respecto de, se discute un proyecto de ley en el Congreso la próxima semana para que las pensiones vitalicias de los presidentes sean a partir de los 60 años, ¿no? Intentando de alguna u otra manera que el presidente Boric esquive ese beneficio. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que él debería renunciar a esa pensión? ¿Que los presidentes deberían recibir ese dinero después de los 60 años como cualquier chileno jubilado? ¿O encuentra que efectivamente la institución de la presidencia hay que financiarla hasta que los presidentes vivan, digamos? Dos cosas, A José ver. Antonio. Después de los 65, Ya. no de los 60. Porque todos los chilenos tienen pensión a partir de los 65. Ok. Y creo que en el caso de los presidentes debería ser igual. Y segundo, yo ya he dicho que si Dios me permite y los chilenos me permiten ser presidenta, yo voy a renunciar a esa dieta.
porque no la necesito. Porque he ahorrado toda mi vida. O sea, el presidente Boric debería hacer lo he mismo, ahorrado ¿cree mucho. usted? Sí, a ver, a mí me parece que una persona de su edad de una pensión de por vida por 4 años no me parece. Ya, Mauricio. Sí, De verdad, cortito, Evelyn. Lo primero, no hay que menospreciar Mauricio, este sí, tema. la última, porque nos están esperando acá las sí, emprendedoras, nos bien están breve. mirando un poquito así. Pero ustedes no se pueden imaginar La mesa. el cafecito, hay unos brownies que estoy viendo allá, pero olvídenselo. Además son puras mujeres emprendedoras con las cuales trabajé. una pregunta- Son de Providencia y de Ñuñoa, aquí en el barrio italiano. Respondámosle la última, Es una Mauricio. pregunta de sí o no, nomás. Ya, Mauricio. Bueno, lo primero, una advertencia. Ojo con esto de las fotos, ¿eh? Ah, chuta. Claro. Esas son las más difíciles. No, lo de las fotos, si un candidato se empieza a sacar fotos con otro, es decir, un candidato legislativo se empieza a sacar fotos con Kast, eso no es irrelevante. Es la primera señal de deslealtad. Mucho ojo con eso. Y lo segundo, que es la pregunta que le tengo. Tenemos cerca de 1 millón, vamos a nadie tener lo va a hacer. cerca de 1 millón de extranjeros en el padrón. ¿Debiesen votar para todo tipo de elecciones, sí o no? Los que ya están avecindados definitivamente en Chile y están formando familia acá, me parece que sí. Perfecto. Pero tiene que ser o sea, uno les tiene que exigir cierta permanencia y que efectivamente han venido aquí a formar familia, a trabajar y a comportarse como chilenos. O sea, quienes están con sus papeles, digamos, legalmente en nuestro país. Sí, pero yo realmente creo que a los que no están con los papeles ya no más. Evelyn, muy No más cortito, papeles, sé que sí. se nos acabó el Nosotros tiempo. en Chile ya no nos da más. Sí, pero Karen. nos preguntan mucho, aquí estábamos Dime. leyendo en redes sociales, el tema de la PGU, ¿no es cierto? Sabemos que educación, vivienda, pensiones, temas muy importantes, creo que hemos abordado y varios de ellos, pero el tema de la PGU sigue siendo un tema recurrente. ¿De la pensión garantizada universal me Sí, estás hablando? Sí, Ya. sí, la consulta ¿Ya? que más se repite El es tema de la si PGU. se va a eliminar, bueno, no sé si existe la facultad o se podrá hacerlo, pero si se va a mantener, si va a ser ahí algo que en caso de ser No, electa presidenta se va a PGU mantener. La PGU la instauró el presidente Piñera. Esa es una política nuestra y es una de las políticas más importantes que ha habido para los adultos mayores y para enfrentar, ¿no es cierto?, la pobreza. Y nuestro sector estuvo de acuerdo en esta reforma previsional para aumentar la PGU. Y ahora, en un pocos meses más, ya se empieza a aumentar la PGU de las personas que tienen más de 82 años. Y después vienen la gente menor y después hasta que finalmente todos tengan un aumento a 250.000 pesos, que es súper importante. Así que no, yo soy, pero súper pro PGU. Oh. Pro PGU. Bien, ahora Gracias, sí. Evelyn. De lo que dependen todos los adultos es verdad, mayores. es verdad. Sí. Bueno, le quiero agradecer, le quiero pedir disculpas también a todas las Ay, emprendedoras que sí, están aquí en este nos bar atrasamos, espectacular en nos Avenida extendimos. Italia y la acompañamos hasta allá, Evelyn. La llevamos acá para que acá oye, nos Mira. disculpamos por el tiempo en Avenida Italia. Así que ahí las dejamos para que compartan. Muchachos, nosotros nos despedimos acá. Entonces, mira, nos están regalando un quiquito. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Beso, nos vemos. Que estén muy bien. Sí, gracias a Karim, gracias a Evelyn, Matei y Mauricio, muchas gracias siempre también nos vemos, pues, que Mauricio estén ahí muy por bien. todo Chao. ese aporte. Un placer, un placer.